Nosotros vimos, vamos a ver, hay distintos planteos básicos. El que analizamos nosotros es que estamos analizando un solo periodo de proyecto, o sea, dijimos 15 años, todos juntos, 15 años, o etapa de PP años, o un periodo de proyecto, con una sola estación de bombeo y toda la cañería de una sola clase. Otro planteo podría ser también un solo periodo de proyecto, una sola estación de bombeo, pero con más de una clase de cañería. ¿Qué significa más de una clase? Que arranco con una clase más alta y a medida que vamos avanzando, la presión va bajando y yo puedo pasar una clase más baja a otra más baja. La clase más alta es más caro. Y a medida que yo bajo la presión, le voy poniendo un caño de clase más baja y barato. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo llegar a presiones más altas, no necesito agrandar tanto el diámetro, puedo ir con diámetros más chicos, mientras el costo de energía me sirva. Entonces, es habitual hacer eso. Entonces, ese es otro planteo, porque voy a tener que armar distintas las ecuaciones para poder hacer el cambio de clase. Otro planteo podría plantear que puedo poner varias clases diferentes, pero además una estación de bombeo intermedio. Si es muy largo, hago hasta un tramo, voy con una bomba y a partir de ahí con otra bomba. Eso también me achica el diámetro del caño porque puedo ir a presiones más altas, porque reparto el mayor. Ahí tiene que ver con cuánto es la energía, cuán largo es mi acueducto. Y después podría tener más de un periodo, que es lo habitual. O sea, yo no calculo a 15 años. Vamos a suponer, se hace en dos periodos, 15 y 30 años. La cañería se calcula para los 30 años. La estación de bombeo se calcula para los primeros 15, una estación de bombeo, y después que voy a cambiar las bombas para el año entre el 15 y el 30. Entonces tengo los primeros 15, calculo con un caudal de diseño, y los otros 15, los segundos 15 años con otro caudal de diseño. Entonces los costos de energía de los primeros 15 son unos y los de los otros 15 son otros. Yo tengo que traer todo a valor presente. Y a su vez podría tener el planteo que podría, bueno, van a salir 1000 alternativas más. Puedo hacer que en el primer año, en el primer periodo, del año 0 al 15, tengo una sola estación de bombeo que llega hasta acá. Y después del año 15, como aumenta el caudal, le pongo una estación de bombeo intermedio. Entonces ahí tengo otro planteo más adicional. Todo eso puedo plantearlo cada uno con el método de programación lineal. Por ejemplo, si tengo varias clases, lo que se hace es, yo bombeo de A hasta B, y para saber el cambio de clase, si esta la cañería, vamos a suponer que tiene pendiente constante, yo al eje del caño le sumo la altura correspondiente a la presión admisible del caño. Si un clase 6 son 60 metros, vamos a suponer, a esta longitud le sumo 60 metros, acá le sumo 60 metros acá, y trazo, esta sería como la línea de las presiones admisibles del caño. Si la línea piezométrica está por encima de eso, no aguanta eso. Si está por debajo, sí lo aguanta. A eso le sumo 2 metros más y tengo 20 metros más y tengo el clase 8. Le sumo 20 metros más y tengo la presión admisible del caño clase 10. Y le sumo 25 metros más y tengo el clase 12,5. Entonces cada una de estas rayas, entonces yo voy a hacer con varias clases, podría arrancar esto bombeando, tiene que quedar por debajo de este. Entonces desde acá, desde la salida de la bomba hasta que esta línea pase cortando al clase 10, todo este tramo va a tener clase 12,5. Entonces este tramo hasta acá, mi cañería tiene que ser 12,5. A partir de acá, obviamente un poquito más acá para estar en margen de seguridad, puedo bajar a clase 10 porque ya tengo a partir de acá por debajo. Hasta acá puedo venir con un caño clase 10. Todo este tramo de cañería puede ir una clase menor. A partir de acá estoy por debajo de clase 8, o sea que me vengo acá, hasta acá puedo venir este clase 12,5, este clase 10, y a partir de acá puedo ir clase 8 hasta acá. Todo esto clase 8, y a partir de acá hasta el final clase 6. Entonces yo puedo plantear por programación lineal hacer cada uno con esto. Tiene sus complicaciones, no vamos a verlas ahora, pero tengo que cada uno de estos tramos hipotéticos que no sé
dividido en 4 o 5 diámetros diferentes, o sea, con subtramos de L sub I, donde voy a tener la suma de todos los tramos de este, me va a dar la longitud total del clase 12,5. La suma de todos los tramos que tenga este me da la longitud total del clase 10, y así sucesivamente. La suma de todos los tramos del clase 12,5, 10, etcétera, me tiene que dar la longitud total. O sea, programación lineal le voy a poner más cantidad de tramos, y a su vez, yo tenía acá, antes que la presión acá no tenía que superar la admisible del caño. Ahora, la admisible del caño en esta salida va a ser 12,5. Pero voy a tener que hacer un punto intermedio en donde cambia de clase, encontrar que la presión en este punto va a ser la diferencia de cota entre este punto y este punto, más la pérdida que tengo desde este punto a este punto, va a ser la presión que tengo acá. Esa presión, en el cambio de clase, tiene que estar por debajo de la clase siguiente. Entonces voy a tener que aumentar también la cantidad de restricciones. Voy a tener por cada cambio de clase una restricción de presión. Se me complica un poco más. Pero ¿qué pasa? Lo pongo y me lo hace solo. Me dice cuánto es la longitud de cada tramo, de cada clase, y esa es la más económica. Y yo puedo jugar y puede darme que, no, esta no hace falta y ni esta hace falta. Lo hago todo clase 8 y clase 6. Esa es la más económica. Hacer eso a mano de si no es con el coso, es cosa de loco. Entonces, analizar, estamos hablando, acueductos son millones y millones de pesos o de dólares de diferencia. No es joda, digamos. Ahí vale la pena destinarle tiempo a la ingeniería porque estamos hablando de una diferencia de costo de obra importante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, este era el cambio de clase. Bueno, acá no lo vamos a ver en detalle por ahora porque lo voy a marear. En el caso de que yo tenga, vamos a borrar este, yo tengo acá, quedó muy clarito, esto está muy clarito, está. No sé por qué tan claro. Si pongo 2 estaciones de bombeo, una estación de bombeo intermedio, tener un bombeo hasta aquí, acá en la próxima estación de bombeo, y a su vez en cada tramo tengo el cambio de clase. O sea, se complica más larga aún la planilla. Ahora, si lo que está en juego es mucha plata, obviamente vale la pena, ¿no es cierto? Ahora, si yo lo quiero hacer como un trabajo práctico gratis, ustedes van a corcoviar y van a tener razón, digamos. Este sería el caso, que tengo una estación de bombeo inicial, una primera etapa, una sola estación de bombeo, que obviamente con cambio de clases, y una segunda etapa que le agrego una estación de bombeo. El caudal es mayor, entonces la línea de energía tiene mayor pendiente. Fíjense que los cambios de clase, según la primera etapa, en este caso estaría acá, acá y acá. Y en la segunda etapa me daría acá. Obviamente no puedo cambiar acá porque para la primera etapa no va a aguantar. O sea, en este tramo va a mandar más la de primera etapa que la de segunda. Y en este tramo va a mandar más la de segunda que la de primera, porque son presiones mayores. Eso se hace. Si usted ve en el viejo acueducto, estaba planeado hacerla en 2 etapas con una estación de rebombeo intermedia. O sea, el acueducto viejo que va de acá a Espeña ya tiene una estación de rebombeo en La Escondida. Esa era de inicio. Y estaba planteado que a los 15 años se tenía que hacer una estación de rebombeo por intermedia, no sé, Colonia Popular o un poco más. Y del otro lado, más o menos a altura Machagay o Quitilipi, otra estación de rebombeo. Nunca se hizo esa estación de rebombeo, entonces obviamente después no alcanzaba. Pero cuando se planea, tengo que poner, en el primer año, yo tengo que poner estas clases de caño pensando dónde va a ser la estación de rebombeo. Porque obviamente dentro de 15 años no me puedo planear ahí dónde voy a poner. Ya tienen que estar puestos los caños con estas clases. Porque si no están puestos, yo vengo después en la estación de bombeo y no me van a invocar las clases de los caños. ¿Se entiende? Bueno, hay otras alternativas y por lo tanto con otras complicaciones. Podríamos tener bifurcaciones. Cuando tengo una bifurcación, en este punto, la energía tiene que ser común para un camino, para el otro. Pero para este camino tengo un caudal, para este otro camino tengo otro caudal. Entonces voy a tener que dividir en tramos para hacer el diámetro económico, más este, pero lo hago todo junto, porque es una sola estación de bombeo y
cambios en este me van a cambiar la presión acá y me van a cambiar la presión acá. Y yo tengo dos caminos para el agua. Uno viniendo por acá, me va a dar una energía total o una altura de bombeo y otra por el camino. Obviamente yo tengo que cumplir la más alta de esa y para la otra después tendré que compensar con pérdidas localizadas para que me dé la misma pérdida en los dos y vayan los caudales que corresponden. Con lo cual me aumenta más cantidad de restricciones. Después lo veremos, pero era la sugerencia. Por ahí terminamos por hoy en esta parte de teoría. Y la idea, bueno, después tendremos que hacer realización en práctica. El planteo es, a partir de ahora, de práctico, ya tiene las bases, por lo menos teóricas, como para empezar a planear el trabajo final. ¿Sí? O sea, vamos al recreo de conserva y vamos a empezar a discutir después del recreo qué necesitan ustedes para empezar a planear.